El último viernes, la Cancillería, a cargo de Óscar Maurtua, designó al amiguísimo y jefe de campaña de Vladimir Cerrón como embajador de Perú en Venezuela. El señor se llama Richard Rojas. Es un nombramiento avesado por todos lados, porque el señor está actualmente investigado por lavado de activos. ¿Junto a quién? Junto a Vladimir Cerrón. El señor es un cuasi dinámico del centro. Obviamente, pues, el gobierno del dictador Nicolás Maduro aceptó inmediatamente el nombramiento, que reabre la Embajada de Perú en Caracas. En el siguiente reportaje que realicé junto a Juan Carlos Vera, entérese de las perlas escondidas, ¿no?, de un embajador digno de este gobierno. Y quédese porque después de la nota tenemos una noticia bomba acerca del futuro de este embajador. Nueva cachetada a Torre Tagle. ¿Qué condiciones tiene usted para ser embajador del Perú en Venezuela en este caso? Bueno, como lo vuelvo a repetir, o sea, yo, aparte de ser comerciante, ¿no?, que ya por ahí me tienen, también soy estudiante de Derecho. El embajador de pantallas de Vladimir Cerrón. Soy un político, no se olvide, soy un político y obviamente también a todo ello, o sea, tal vez muchos podrían decir qué títulos tiene Richard Rojas para haber sido jefe de campaña. No, pero le hablo de un cargo de embajador, que es distinto. Obviamente ahí vienen los retos, ahí vienen, digamos, toda la experiencia que uno pueda haber tenido en la vida para asumir esos retos. Este señor es el comerciante y técnico de pantallas de TV Richard Freddy Rojas García. Rojas es otro de los avesados nombramientos del gobierno de Pedro Castillo que está mal por todos lados. Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrático. Pues Rojas es el peón de Vladimir Cerrón para cambiar toda la política exterior de la Cancillería con respecto a Venezuela. Y volver a darle palmaditas en la espalda a Nicolás Maduro y compañía. Miles de venezolanos han salido de Venezuela buscando un futuro por la pobreza que hay. ¿Usted lo sigue considerando una democracia? Repito, mientras exista un Congreso, siempre se va a considerar que hay democracia. Así, sin saber nada de diplomacia, ni destacar en ningún servicio prestado al país para ser embajador político, el técnico Richard Rojas, amanuense de Vladimir y jefe de campaña de Perú Libre del presidente Castillo, es el nuevo embajador peruano que reabre Caracas. ¿Cuál es su consideración o calificación del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Usted cree que Venezuela es una democracia o una dictadura? Mientras exista el poder legislativo, obviamente es democracia, ¿no? La función diplomática también llevada a los suelos. Se evaluó reabrir la embajada de Venezuela. La conversación se hizo directamente con el presidente. Cachetada a los miles de venezolanos que huyeron hacia el Perú por hambre desde la dictadura de Venezuela. Nosotros lamentamos esta decisión, también obviamente la respetamos, una decisión soberana desde el Perú, pero bueno, la lamentamos porque el Perú siempre ha sido un país muy solidario con la causa democrática de nuestro país. Fue el país que creó el Grupo de Lima, es uno de los países que apoya la acusación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en contra del régimen de Nicolás Maduro. El nombramiento de Rojas para reabrir la embajada de Caracas solo fue celebrada por él y, obvio,
por Vladimir Cerrón. Y así se dicen peleados. Perú Libre saluda el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, países siempre unidos históricamente, a quienes intentó dividir el imperialismo norteamericano, por una América Latina unida para siempre. Hoy, para cualquier puesto del Estado del cual uno no sabe ni jota, solo se necesita la experiencia que uno puede haber tenido en la vida. No, pero le hablo de un cargo de embajador, que es distinto. Obviamente ahí vienen los retos, ¿no? Ahí vienen los retos, ahí vienen, digamos, toda la experiencia que uno pueda haber tenido en la vida para asumir esos retos. Con esa bonita frase escrita en el currículum, uno puede llegar a ministro o a embajador. ¿Cuál es la experiencia que tuvo en la vida Richard Rojas? Lo dije, yo no tengo ningún tipo de relación con el gobierno de Junín. Yo soy de allá, pero ni siquiera lo visito. Rojas es un comerciante y técnico de reparaciones de televisores en Sonovisión de Richard Rojas y Hermanos, en la esquina de Paruro con Leticia. Según SUNAT, él es el gerente general y, según SUNAT, también su empresa tiene una larguísima lista de deuda coactiva que da miedo. ¿A quién le debe Rojas en su Sonovisión? A la Seguridad Social y Previsional de los Trabajadores. Ahí se acaba el socialismo y no se le paga ni a la ONP ni a E-Salud. Igual, la Constitución que quiere cambiar permitió que haya dinero para entregar el Reactiva, del cual también tiene una deuda. Rojas llegó a Vladimir Cerrón en el 2014 y se convirtió en el fotógrafo de Perú Libre. Con esa experiencia e inscrito desde el 2016 en el partido, se tiene a sí mismo como un político de años. Teniendo en cuenta que yo tengo años en política, o sea, más allá de cargos, como se podría decir, públicos, o sea, postuló 2 veces a regidor y las 2 perdió. Fue el encargado de campaña que puso Vladimir Cerrón al lado del profesor. Ahí se le conoció primero por empujar a periodistas y luego a nivel nacional por mangonear con órdenes que le daba a alguien por celular al candidato Pedro Castillo en el famoso debate de Chota. En este momento, como vimos, los asesores le hicieron una seña al señor Castillo y le entregaron un papel. El señor Castillo se para en este momento, después de que los asesores le han hecho una seña. Cuando llegó la proclamación del presidente, otra vez primó la informalidad y la poca diplomacia que ahora tiene que exhibir. ¡Presidente! Rojas se peleaba por estar como sombra de Pedro Castillo y así rompía todos los protocolos y honores que se rinden solo a la investidura presidencial. A los pocos días, el 2 de agosto, solito se ponía el cargo de consejero presidencial. ¿Cuál es el cargo que ostentas tú en el gobierno actual? Mira, el gobierno actual, o sea, el presidente me ha pedido que lo acompañe como su consejero, ¿no? Como su consejero presidencial. A los 4 días, el 6 de agosto, en la misma informalidad, resulta que ya no era consejero, sino tenía una propuesta. ¿Cuál es su función dentro del gobierno? ¿Ya hay un cargo oficial asignado hacia usted? Todavía no, ¿Va a ser asesor? Hay una propuesta, todavía no se ha definido. Mira, mi coordinación siempre va a ser directamente con el presidente. Y a su vez, como partido, soy el secretario de Organización Nacional.
Ese es el resumen de su parte operativa. Como buen perulibrista, falta su parte penal. Página 68. A pesar de no ser funcionario ni ser servidor público de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Junín, Richard Freddy Rojas García habría colaborado o participado en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de diversas personas a fin de que éstas fueran beneficiadas con puestos de trabajo, hechos que se vincularán también con el trámite y emisión de licencias de conducir. Rojas, embajador deudor, tiene su capítulo inconcluso en Los Dinámicos del Centro. Pero lo más grave es que el 8 de julio pasado, luego que congelaron su millón en el Interbank, Cerrón, ni tonto ni perezoso, fue al BBVA a sacar 376.000 soles por cheque de gerencia a nombre de Richard Rojas, antes que se los congelen. Es así que, de lo señalado anteriormente, se advertiría la existencia de un plan ideado por el investigado Vladimir Roy Cerrón a fin de que en complicidad con Richard Freddy Rojas García, este realice el cobro de un cheque y una vez ello, se entregue el dinero en efectivo al investigado Vladimir Cerrón Rojas. Obviamente, Cerrón quería salvar el congelamiento de su plata de origen desconocido de esa cuenta, que igual sucedió con la manito de Richard Rojas. El embajador contó en esas fechas como excusa una de vaqueros. Fue una solicitud de un préstamo que quedó frustro y cuando regresé tomé conocimiento que dicha cuenta de donde iba a salir ese dinero estaba investigado y por tanto se dejó sin curso, ¿no? Era un inicio de un préstamo, de un dinero. Ustedes comprenden que yo soy empresario, no soy comerciante. Obviamente después de la pandemia y después de una larga campaña, necesitaba reiniciar mis actividades comerciales. ¿Ya? Es por ello que yo le solicité al doctor Vladimir que me hiciera un préstamo. Rojas dijo primero que esa plata era un préstamo para él como comerciante. Necesitaba reiniciar mis actividades comerciales. Es por ello que yo le solicité al doctor Vladimir que me hiciera un préstamo. Pero ayer cambió escandalosamente su versión y dijo, con su investigación encima, que esa plata era para el local del partido. Eso fue un préstamo que se tiene pensado para hacer una inversión en el local del partido. Hay que entender que ese préstamo no fue para mi persona, sino fue para el partido. Y teniendo en cuenta que yo soy el secretario general de Lima, obviamente yo soy el titular, ¿no?, a quien tenía que ser dirigido dicho cheque. Esta es la primera vez que íbamos a hacer esa inversión. ¿Qué fiscal lo va a dejar salir a Venezuela con esos cambios de versión? Es evidente que, viendo que Cerrón está con el agua al cuello y por eso Rojas ve la salida hacia Caracas y por eso tiene que separarse cual Bermejo de su jefe Cerrón. Mi comunicación con el doctor Cerrón es prácticamente nula todos estos últimos meses. O sea, lo de la plata del cheque de julio nunca existió. Ellos prácticamente no se ven. El nombramiento de Rojas obviamente lo desarraiga de la investigación fiscal que se le sigue. Usted tiene que estar a disposición de la justicia cuando se le convoque, cuando se le cite. Cuando eso ocurra, ¿usted va a ponerse a disposición de la justicia peruana? Exacto. ¿Usted qué haría?
El señor embajador, que ya cambió de versión con respecto al cheque y a la plata, dice que crean en su palabra. Pase lo que pase, tengan mi palabra que yo voy a contribuir en la esclavización de toda la investigación. Un embajador investigado por lavado, sin experiencia, con deudas, que cambia de versión y que cambia de timón la política exterior con respecto a la dictadura venezolana. Un embajador digno de este gobierno. Ahí vienen los retos, ¿no? Ahí vienen los retos, toda la experiencia que uno pueda haber tenido en la vida para asumir esos retos. Y tenemos información de último minuto, lo pusimos en el banner, lo vamos a continuar poniendo. Ha llegado a nuestra redacción lo siguiente: fuentes del Ministerio Público relacionadas a la investigación nos han informado que se solicitaría el impedimento de salida del país para Richard Rojas en las próximas horas. Esto pues no es extraño, ¿no? Parecía cantado, ¿no? El presidente Castillo nuevamente pone a la Cancillería en una situación vergonzosa, ¿no? Tenemos a un embajador nombrado que no podría salir del país, que está investigado por lavado de activos, ¿no? Su salida la tendría que decidir ahora un juez, ¿no? Porque al final ningún fiscal pues se iba a quedar de brazos cruzados, ¿no? Esperando que el investigado por lavado de activos le mande fotos desde Caracas, ¿no? Cuando este señor Rojas intentó ayudar a Cerrón, ustedes lo han visto en la nota, a sacar 400.000 soles luego de que la justicia le congelara las cuentas a Cerrón, ¿no? Entonces Cerrón le congelan las cuentas y él le pide un favorcito a su amigo, ¿no? Y él se presta para eso. ¿Eso no es delictivo acaso, no? Eso no amerita esta medida que sería presentada en horas, ¿no? Esta versión, este cambio de versión también es escandaloso, ¿no? Primero dijo, no, Cerrón me iba a prestar para mi negocio y ahora es, no, era para el partido, para arreglar el partido, ¿no? No sé qué, ¿no? En verdad es un despropósito esta designación. El presidente Castillo lo sabe, ¿no? Y lo peor es que Rojas, ¿no? Puede ir delante del juez, ¿no? En su audiencia y decir, no, yo tengo arraigo, ¿no? Y tengo como prueba al Estado peruano, a usted, porque el Estado peruano me ha nombrado embajador, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? Es inminente la solicitud de impedimento de salida del país para un embajador, de acuerdo a la información a la que hemos accedido. Pobre